Hermanos, es muy importante, muy importante, muy importante que ustedes hagan y tengan claro que, que el libro de los Hechos complementa o para hacerlo bien romántico, exactamente hace que se forme el nuevo Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Josué. Este, los los cinco primeros libros del Antiguo Testamento y luego los cuatro evangelios y el libro de los Hechos se forma como un Pentateuco. Es una cosa interesante que dicen los especialistas a la hora de hablar de eso. Pero hermanos, ustedes tienen que hacer un análisis personal de para qué, cuál es el propósito de este libro tan particular, de este libro de 28 capítulos, tiene 1010 versículos, es un libro grandecito, es un libro que se va desarrollando en 33 años, y no sabemos exactamente dónde se hace el cambio, pero sí estamos hablando de 33 años y hay datos importantísimos que usted los tiene que tener presentes y que de alguna manera ojalá no pierda esa oportunidad de tener esos datos presentes, porque para que usted pueda entender muchas cosas, ¿verdad? Aquí hay un mapa de salvación, yo le puse mapa de salvación de la humanidad porque vea que es importante que haya una cronología de lo que vamos a hacer y entender que de Génesis hasta Jesús hay 4000 años, ¿lo ve? De Génesis a Jesús hay 4000 años. Jesús, el ministerio de él, su ministerio son 3 años, y luego entramos a la era de la iglesia, hasta el presente, hasta el 2022, y el libro de los Hechos se da en esos 33 años. En esos 33 años después, hay que también entender, hermanos, que Lucas escribe los dos libros juntos. Lucas escribe los dos libros juntos. Los dos libros están juntos. En los originales que hay, los originales más antiguos están juntos. Lucas y Hechos están juntos. Esto nos tiene que hacer entender que es muy importante, sumamente importante, pues ver que hay un orden y sobre todo darnos cuenta de que el tiempo en que se están haciendo las cosas implica, mis amados hermanos, que vayamos entendiendo que lo que vamos a trabajar es muy delicado. ¿Por qué es muy delicado? Es muy delicado porque en el capítulo 2 iniciamos con la venida del Espíritu Santo, en el capítulo 2, y hay una manifestación y lenguas y hay un montón de cosas, y muchos cristianos en el mundo dicen que eso que pasó ese día en Pentecostés continúa y sigue pasando hasta el día de hoy. Entonces, eso pues es una afirmación que hay que tenerla reservada, es una afirmación que hay que tenerla reservada, y los que hemos sido de tradición pentecostal sabemos que estamos hablando de algo que no se puede ver de buenas a primeras, así, no se puede ver de buenas a primeras, sí. Perdona, el texto se ve oscuro. No es que el texto se ve oscuro, es que el texto se ilumina cuando le das clic. Es parte de la presentación. Muchas gracias. Pero no crea que le voy a aumentar el salario. Hermanos, al menos en Olivo Verde, al menos los hermanos de Olivo Verde, los hermanos que estamos y que estamos perseverando en esta generación, en este momento, vamos a tener esos principios bien claros. La Biblia es única, inspirada, y la autorrevelación del único y verdadero Dios. La palabra de Dios es única e inspirada. Por lo tanto, debe ser interpretada a la luz de la intención del autor original, de un escritor humano y en un contexto y entorno histórico. Está claro, hermanos, o sea, la palabra de Dios es infalible. No hay forma de que podamos encontrar un error en la palabra de Dios
en la inspiración de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay cosas que vamos a encontrarnos que tal vez no coinciden con 2-3 días, no coinciden con tal vez el año, no coinciden, pero eso no son cosas relevantes. Lo que se está tratando de entender, hermanos, es que estas cosas son fundamentales, y yo quiero que ustedes se pregunten cuál es el espíritu con que se están haciendo las cosas. Vamos a entender que la Biblia ha sido escrita para la persona común. Atención, compañeros y compañeras, la Biblia ha sido escrita para la persona común. A mí me fascina investigar. Si yo tuviera más recursos, hermanos, yo me dedicaría a investigar y tendría un equipo de investigación, simplemente por lo bello que puede ser el poder conocer la parte histórica, la parte social, la parte cultural. Eso es bellísimo para mí. La Biblia ha sido escrita para la persona común y corriente. La Biblia es y está escrita para la gente promedio. Dios, que conoce todo, se adaptó a sí mismo. Dios se adapta a sí mismo, el Señor se adaptó a sí mismo para poder comunicarse en el contexto histórico-cultural. No hay ninguna verdad oculta, por favor, no hay ninguna verdad oculta, sino la verdad de la vida, y debe ser interpretada primeramente a la luz del tiempo en que fue escrita y no a la luz de nuestro tiempo. Entonces, lo más claro y lo más importante, damas y caballeros, es que usted y yo tengamos claro que la palabra de Dios lo que está haciendo es mostrándonos la vida de Dios, que es la única vida que existe. Pero como la vida de nosotros se parece a la de todo el mundo, pensamos que la vida de nosotros se complementa, se nutre, es un poquitico mejor con la vida de Dios. Falso, falso, falso. La vida de Dios es la vida que existe, es la única vida que hay. Lo demás es lo que el mundo, según sus valores y escalas, ha definido. ¿Está malo? ¿Es malo? Jamás. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que sea malo o que esté malo, pero estoy diciendo que el fin de la vida, según la gente, el fin de la vida no es lo que muchos pensamos que es el fin de la vida. No lo es. ¿Ok? ¿Qué otro elemento importante tenemos que tener claro con el libro de Hechos? La Biblia nunca debe decirnos a nosotros, en Olivo Verde, en el 2022, lo que nunca dijo a los primeros que la escucharon o la leyeron. ¿Está claro, mis hermanos? Lo que la palabra de Dios dijo y le dijo a la gente que la oyó primero y que la leyó primero, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ay, Federico, pero no, de ahí es que no es lo mismo. No nos perdamos. No nos perdamos, porque el Señor dijo: cielo y tierra pasarán y mi palabra no va a pasar. Él lo aclaró muy bien y eso no cambia, hermanos. Eso no cambia. ¿Qué más? Como ya lo dije, es escrita para la mente humana promedio y usa formas y técnicas de comunicación humana normal. No hay ninguna cosa extraña. Dios no quiere enredar la gente. Dios no quiere que Ana Ruth la vean, que nosotros veamos a Ana Ruth como la que tiene algo especial, algo raro. Dios no quiere eso. Hermanos, Dios agarró el cuerpo de Moisés y lo escondió, porque Dios sabía que si no escondía el cuerpo de Moisés, el mismo cuerpo de María, nunca se sabe dónde está enterrada. Usted va a Jerusalén y le dicen: ¿qué está enterrada María? ¿Qué está enterrada María? ¿Qué está enterrada María? Le dicen que está enterrada María, y en la tradición católica se dice que María ascendió a los cielos en cuerpo y incorpóreamente. Eso no es cierto, hermanos. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que sepan que la Biblia tiene formas y técnicas de comunicación humana normal. Punto muy importante. Otro punto importante. A ver, la palabra de Dios no se contradice a sí misma. La palabra de Dios, hermanos, no se contradice a sí misma.
pesar de tener pasajes difíciles y paradójicos, o sea, ella es el mejor intérprete de ella misma. La palabra de Dios no se contradice nunca a sí misma, pero tenemos que tener la sensibilidad de buscar qué es aquello que se dijo, que se quiso decir, que en otra parte, de otra manera, de qué forma la palabra se interpreta a sí misma. A ver con este. Cada pasaje solamente tiene un significado. Atención, cada pasaje tiene solo un significado basado en el autor original inspirado, con diferentes interpretaciones, y al menos se deben considerar algunos indicadores. Entonces, aquí es donde viene lo importante de nuestro trabajo en nuestra congregación. ¿Qué es lo que vamos a entender? La palabra solamente, yo le digo a Carlos, que lo tengo ahí, o a Marco, yo le digo a Carlos, apague el abanico, porque él le está volando el copete. Entonces viene Carlos y apague el abanico. Y perdónenme, don Marcos empieza a decir, bueno, miren, es que en realidad lo que Federico quiso decir es que Carlos es un hombre, para ser un hombre grande, es un hombre muy guapón, muy hermoso, es un hombre muy elegante. Y lo que está tratando de decir Federico es que Carlos está tentando contra su imagen. No haga loco, no enrede, apague el abanico, que se ponga de pie y apague el switch del abanico. ¿Qué significado tiene la expresión apague el abanico? Apáguelo. Nada más. Entonces, hermanos, en ese sentido es lo que de alguna forma tenemos que tener. Cada pasaje solo tiene un significado basado en el autor. Eso sí, vean lo que vamos a hacer. Vean lo que vamos a hacer al menos con el libro de los Hechos, y tengo que hacerlo así. Primero porque ya en el 2019, cuando estudiamos Hechos, no se hizo así. Vamos a tener claras algunas cosas. Primero, ¿por qué razón hay que darnos cuenta qué es el género literario? Ay, qué pereza, ya empiezan con eso. Puede ser clases de español, porque el género literario es lo que se escoge para expresar el mensaje, mis hermanos. El género literario es lo que se escoge para expresar el mensaje. Y Hechos tiene una fuerte carga narrativa. La carga narrativa de Hechos es muy importante, y eso pues como narrativa es muy muy importante que lo veamos, porque pues lógicamente los 33 años están condensados en esos 28 capítulos. Segundo elemento que vamos a tomar en cuenta: el entorno histórico, la ocasión que provocó el escrito. ¿Por qué, por ejemplo, ese famoso pastor de San José, que es muy famoso, que tiene mucha gente que lo sigue, habla de miles y miles, y Lucas a la hora de escribir dice, y ese día recibieron al Señor y le entregaron su vida a 12 personas? ¿Por qué Lucas no se está preocupando por la cantidad de gente, sino por la conversión de las personas? Sí estoy siendo claro. Ok, entonces en ese sentido es que tenemos que ver ese elemento. Tercer elemento importante que tenemos que tenerlo muy presente. Existe un diseño gramatical, hermanos, una estructura, una composición. Eso es muy valioso. Ese diseño gramatical tiene que hacernos entender que las personas que un verbo está en presente continuo, que la palabra de Dios está tratando de que lo entendamos de esa manera, que el esfuerzo que está haciendo tanto el Espíritu Santo por comunicarse, también el Espíritu Santo por buscar gente que traduzca las cosas como tienen que ser. ¿Sí? ¿Qué más? La forma en que se escogen las palabras que se van a usar, muy importante. Todo en la Biblia, los nombres, Ananías, ¿quién como el Señor? Simón, pequeño, Pedro, todas esas cosas tienen un peso y un valor en la palabra que no lo podemos dejar por fuera. Y luego, por último, y número 5, que es un detalle muy importante,
cuáles podrían ser los pasajes paralelos que están mostrándonos más y dándonos más luz sobre un texto y sobre un pasaje. ¿Por qué razón? Si Lucas está hablando de que Pablo está en determinado lugar y luego dice Pablo que él escribe de ese lugar, pues hay una coincidencia importante y tienen que haber versículos, no siempre, que reafirmen y refuercen ese detalle. No sé si voy muy rápido, pero sí me están más o menos entendiendo. Ok. Detalles de contenido que son valiosísimos y que hay que verlos desde el punto de vista general. Amados hermanos, la iglesia nace en Jerusalén, pero se empieza a mover hacia el norte y el oeste, hacia Antioquía. La iglesia nace en Jerusalén, pero hay un mover de Dios que quiere que salga. Entonces, recordemos que el Imperio Romano está desarrollado una cantidad enorme de infraestructura. La infraestructura que el Imperio Romano estaba desarrollando inclusive se convertía en la forma de poder sacar las legiones de soldados a combatir en diferentes lugares, que fueron los mismos caminos que usó Pablo y usaron todos para poder llegar a los diferentes lugares. Entonces, estamos hablando de una iglesia estamos hablando, mis amados hermanos, de una iglesia en movimiento. Regálenme 10 segundos nada más. Como ya lo mencionamos, está cubriendo un periodo de 33 años. O sea, cuando usted pasa de capítulo 8 en adelante, o creo que es del 6 en adelante, ya pasaron 15 o 12 años. O sea, es muy importante que usted tenga claro que las cosas no se están desarrollando de una forma consecutiva, sino que hay, hermanos, una cronología importante en donde se van dando las cosas. Lucas escribe a partir del testimonio de Pablo, de Santiago, de Silas, del testimonio de Pedro. Inclusive hay autores que dicen que Lucas consulta a Flavio Josefo, que es un historiador judío muy bueno, y que coincide las diferentes escenas y narraciones coinciden con Flavio Josefo. Ahora, la pregunta es ¿de dónde sale Lucas? Y una cosa interesante que tenemos que entender es que la tradición muestra, porque no hay un versículo que lo pruebe de esa manera, que Pablo convierte a Lucas aparentemente en la isla de Troas. Eso es una forma de verlo, y no necesariamente que nos da cierta lógica para entender por qué le da mucha importancia a Pedro al principio y luego a Pablo, y así va la cosa. Regálenme un segundo que corté el video. Ahora, detallazo. Punto muy importante. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, nace en el año 5 después de Cristo. La gente piensa que el apóstol Pablo y Jesús eran gemelos y tenían la misma edad. Hermanos, Pablo no conoce a Jesús. El apóstol Pablo nace en el año 5, y es por esa la razón que hay que entender por qué razón Pablo se convierte en un perseguidor de la iglesia. Y eso es un detalle importantísimo para ver el orden en que Hechos se está dando. Pentecostés se estima que se va dando ya para el año 30 después de Cristo, lógicamente después del nacimiento del Señor. No existe una evidencia del relato completo de las 30 primeras décadas de la iglesia. Esto es muy importante para que todos entendamos, amados hermanos, que no hay ningún material que reúna en orden completo 30 años de la iglesia,
del surgir de la iglesia, excepto el libro de los Hechos. Sí, vamos bien. Sí, señor. El libro de los Hechos, y este es otro detalle fundamental, ojalá estén tomando nota, ojalá le estén dando importancia a estas cosas, ojalá revisen después las notas ahí cuando los pasamos por YouTube. Estas cosas ya las estamos subiendo a YouTube. Amados hermanos, Hechos se escribe antes del 19 de julio del año 64. ¿Por qué es esa fecha? Antes de esa fecha, porque el 19 de julio fue exactamente la fecha en que Nerón le vuela fuego a Roma. Y Lucas no menciona absolutamente nada. Entonces se cree que el libro fue escrito en el 62, el libro fue escrito en el 63, por ese lado. Entonces los acontecimientos de lo que estaba sucediendo, acordémonos, siempre tengan en mente el año 70, y el año 70 fue el año ya donde se cumple completamente la profecía del Señor Jesús, pero acordémonos que a partir del año 63 inicia toda la revuelta, Masada, todo lo que sucede hasta el año 70. Sí. Vamos a tratar de contestar estas tres preguntas de alguna forma. ¿Cómo es posible que en un contexto del judaísmo nazca una iglesia gentil? ¿Cómo es posible, hermanos? O sea, ustedes tienen que tener en mente que la palabra de Dios fue recibida en manos de Moisés, de la mano del mismo Dios, y Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la ley. Amados hermanos, ustedes y yo tenemos que estar muy conscientes de que el amor, ustedes del Nuevo Testamento ha costado encontrar manuscritos originales. Los manuscritos del Antiguo Testamento, los originales, lógicamente no están porque unos fueron en piedra, otros fueron, pero todo se ha preservado perfectamente a través del tiempo. Se ha copiado y se ha copiado con una dedicación y con una forma. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos entendieron que la palabra que estaban recibiendo era la palabra de Dios, y que era sagrada, y que era de verdad la palabra de Dios, y entonces la han cuidado y preservado de una manera impresionante. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando estamos viendo la introducción de nuestra noche, en la introducción estoy hablando del Nuevo Testamento, hermanos. Háganse la pregunta, por favor, esta noche háganse la pregunta: ¿cómo hicieron los judíos para creer en el mensaje si ellos no hay manera de que puedan ver otra cosa más allá de lo que sabían ya con relación a cómo les llegó la palabra de Dios? ¿Cómo hace Dios para unificar el judaísmo con el Mesías y con el fenómeno espiritual de impacto social llamado iglesia? Atención, fenómeno espiritual de impacto social llamado iglesia, nótenlo. Y hay que ponerlo así porque al estar el Espíritu Santo aquí, estamos hablando que el Espíritu de Dios ahora toma el orden del reino, y lógicamente el impacto social de la iglesia ha sido una realidad. O sea, no hay forma de quitarse de encima la realidad de que la iglesia está en medio nuestro desde esta realidad. Y número 3, ¿por qué razón se cumple la afirmación de Cristo aquí en Samaria, aquí en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Bueno, es algo que vamos a tratar de contestarlo. No sé si hay alguna pregunta u observación o comentario hasta ahora. Si voy muy rápido, no sé, alguna cosa que quisieran decir, hermanos, algún comentario, alguna observación. Adelante, hábleme duro, don Graving. Sí, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, mejor. Es que usted dijo que Pablo había convertido a Lucas en una isla, pero como Lucas no es uno de los apóstoles que conocía a Jesús antes de que Pablo se convirtiera. No, yo no afirmé eso. Yo afirmé que una de las teorías es que Pablo convierte a Lucas en Troas.
y que por esa razón él se hace la tarea de tomar la iglesia, de tomar la redacción de este libro, ¿verdad? Es una teoría muy interesante, pero que como todo hay que analizarla, oírla y simplemente darnos cuenta de que todo tiene que tener como cierta, como calzan las cosas. Ahora, Perdón, de doña Roxana también. adelante, doña Rosy. Una de las cosas bueno, me acuerdo que usted nos ha enseñado y que ahora cuando usted está mencionando de que la iglesia alcanzó a los gentiles, Uh-huh. no es cierto que, digamos, Pablo, él decía que él iba a hacer lo que fuera para ganar a quien fuera para Cristo, pero también su principal misión era hacia los gentiles. Ese era como su principal ministerio, digamos, alcanzar a los gentiles. Sí, él lo dice, ¿verdad? Ahora para contestar la pregunta que hace Graving en la lista del Evangelio, en la lista del Evangelio se menciona a Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago Menor, Judas Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Lucas aparece después. Lucas es gentil, ellos eran judíos. Lucas no está como apóstol en la gente que está escogida originalmente. Acabo de leer la lista que construye el Evangelio y es muy importante, hermanos, tratar de entender de dónde aparece Lucas, ¿verdad? Y lo más importante es saber que es el primer gentil, un hombre gentil, un griego aparentemente, que escribe dos libros de la palabra de Dios. Eso no deja de ser un detalle sumamente importante. Doña Rosy, y la misión de Pablo fue esa. La misión de Pablo fue a los gentiles, ¿verdad? Básicamente. Y yo pienso que eso se ve reafirmado. Él mismo lo dice. Pablo mismo lo dice. No recuerdo en este momento la cita, pero Pablo lo menciona claramente en su momento. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. Hechos de los Apóstoles es realmente hechos de Jesucristo y el Espíritu Santo a través de su iglesia. Esto es lo que verdaderamente vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque realmente solamente se habla realmente de dos apóstoles, ¿verdad? Y después creo que es Pablo quien menciona a Silas y a Bernabé como apóstol, pero esencialmente lo que vamos a encontrar, amados hermanos, es hechos de Jesús, hechos del Señor Jesús a través del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y usando su iglesia. Ahora, yo creo que esta es la razón por la cual estamos aquí esta noche. Amados hermanos, este es un libro de 28 capítulos, es largo. Para llevar, Judas nos llevó como 2 meses y eran apenas un capítulo. Claro, uno le da mucha vuelta y mucha cosa, yo entiendo, pero hermanos, háganse la pregunta, por favor. Vean, hoy en la mañana escribí esto, y es en una sociedad donde reina el individualismo y en la que la iglesia también parece haber adoptado un estilo de vida comunitario, o sea que se mantiene la privacidad del individuo. La iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, presenta una comunidad radical en la que sus miembros tenían todas las cosas en común. O sea, ojalá al final del estudio de los Hechos podamos por lo menos entender esto. Primero mis dientes, después mis parientes. Primero yo, después mi gente. No, cuidado.
Cuidado. O sea, yo quisiera que por favor veamos esta consideración de qué es lo que vamos a aprender en el libro de los Hechos. ¿Qué otra cosa vamos a aprender en el libro de Hechos? En una sociedad que a veces admira el egoísmo, y donde cada cual se las arregla por sí mismo, el libro de los Hechos presenta un grupo de cristianos tan comprometidos con Cristo y con la causa del Evangelio, que estaban dispuestos a sacrificar sus deseos por el bien de los demás. Esto es el libro de los Hechos. Sinceramente, yo escribo estas cosas, pero me las escribo yo a mí mismo, ¿verdad, hermanos? Yo no sé si ustedes me juzgarán por esto o no, pero yo mismo me cuestiono y hermano, yo no puedo guardarme las cosas, no me las puedo guardar. ¿Por qué no me las puedo guardar? Porque sería doblemente engañarme, ¿verdad? Yo como pastor sacrifico mis deseos por ustedes. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. O sea, son de las cosas que estoy aprendiendo a partir de lo que el libro nos está mostrando. O sea, en este sentido tenemos que ponerlo la mano en el corazón y hacernos la pregunta si estaremos dispuestos. Yo no sé si ustedes me entenderán, pero lo que les estoy preguntando es si están dispuestos a ser desafiados de esta manera. Veamos este otro pensamiento. En una sociedad que niega la verdad absoluta y que por consiguiente rehúye la persuasión y en la evangelización a favor del diálogo, el libro de los Hechos presenta una iglesia que persuade a las personas hasta que están convencidas de la verdad del evangelio. En lugar de apuntar hacia el enriquecimiento recíproco como principal objetivo del encuentro interreligioso, ¿cómo nos beneficiamos? Como si fuera psicología. ¿Qué cosa más terrible es este momento que estamos viviendo? Como hacen tantos en nuestros días. La iglesia primitiva proclamaba a Cristo como Señor Supremo con el objetivo de la conversión. Esto que puse aquí, que usted lo ve medio raro, surge de una publicación de doña Roxana Gutiérrez, que ella puso. O sea, ser iglesia es algo que no hemos entendido, ¿verdad? Y tampoco ha funcionado el tema de vamos a pegar láminas de zinc y vamos a pintarle la casa a alguien. Tiene que ver, hermanos, con una realidad de la conversión personal y la convicción de cada uno, en la cual verdaderamente somos capaces de entrar en una convicción permanente y hacer que la gente sea persuadida del evangelio que está en nosotros y de lo que nosotros creemos. Este pensamiento con respecto al libro de los Hechos, en la sencillez de lo que el libro nos presenta, porque es una narración, tenemos que ser capaces de... una de las cosas que aprendía es cómo es posible que la gente esté más interesada en si voy a hablar en lenguas y no en esto. No en esto. Ahora, cuando yo hablo de evangelizar, yo no estoy hablando de que usted ande diciendo que Cristo le ama y que Cristo aquí, Cristo allá. Yo le estoy hablando de que usted tenga argumentos claros con relación a su vida. Usted cree cosas tan claras y tan convincentes que la gente está desesperada por escucharlo a usted con relación a lo que usted cree. Vivimos en una era en que hay muchas posibilidades de evitar el sufrimiento y en la que muchos cristianos lo han dejado fuera de su manera de entender la vida cristiana. Pare de sufrir, no sufra. El libro de los Hechos presenta una iglesia que se enfrentó al sufrimiento por causa de Cristo y que lo consideraba un ingrediente esencial del discipulado. Espero me estén diciendo amén ahí en sus corazones. Yo no quiero que la gente esté sufriendo, ni los estoy mandando a sufrir, ni me interesa saber que aquí estoy, me metí unos alfileres en la mano para estar sufriendo hoy. No. Me vine a pies de Sarchíparas. No, hermano, no es eso. No es eso. Pero parece que somos selectivos en lo que queremos que Dios nos dé.
Somos muy selectivos y queremos que Dios nos dé solamente las cosas que de alguna forma queremos recibir de Dios. Y esa selectividad nos está matando, nos está matando. ¿Por qué? Porque Dios sí está dispuesto a darnos muchas cosas, pero dura tanto en darnos algo por causa de que lo queremos así como dosificado. Lo queremos de forma dosificada, hermanos. Y eso eso no funciona. O sea, no puede ser que para muchas cosas de la iglesia, nosotros no tenemos reuniones de nada, no hacemos reuniones de nada, para nada. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si tuviéramos que hacer reuniones? Bueno, es que si la hace tal día, si no la hace tal día, si la hace así, si la hace así, si no la hace así, si no la hace así. Si uno dice, qué interesante, ¿eh? Este sábado que pasó, el equipo de servidores estaba limpiando la iglesia y Joel estaba con ellos. Y con toda la gente que estaba, se integró una señora nueva, se llama Josette. Doña Mari llegó como a las 5:30 de la mañana, se cayó, se golpeó la espalda o las piernas, yo no sé qué fue lo que le pasó. Cuando yo veo estos hermanos trabajando así, hermanos, uno se da cuenta de que definitivamente qué bueno nos haría a todos coger un día la escoba y ir a sacudir sillas y lavar los baños, y no por jugar de humildad, hermano, es que no es por jugar de humildad, es que no se trata de eso, ahí no hay ninguna humildad de nada. Usted puede estar lavando la mano con la mano el excusado y usted puede ser un repugnante de primera, ¿no? No nos engañemos, pero sí yo pienso que la disposición del corazón, que el cariño por querer hacer las cosas, y cuando uno ve eso, cuando uno ve la gente verdaderamente comprometida con ellos mismos, porque el compromiso es con ellos mismos y con Dios, se da uno cuenta de que es Dios y que Dios existe. Y yo le di tantas gracias a Dios por esa gente y por la gente que está en la música, colaborando, ayudando, esforzándose, y en las diferentes áreas y en las cosas, y todos los que están de alguna manera integrándose, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano, muy difíciles. Y yo sé que tan importante es para el Señor, si estoy lavando la taza del inodoro con la mano y con un buen corazón, como un mensaje en donde me pongo corbata y saco y trato de hablar lo mejor bonito y preparando el material de la mejor manera, tan delicado e importante es lo que puedan estar haciendo los servidores y las personas que se preparan para servir, las maestras, como cualquier cosa. Servir al Señor es algo que no lo hemos entendido, de hecho es un ministerio, ¿verdad? El servicio es un ministerio, diáconos es un servidor. Inicia don Lucas en el siguiente capítulo de su libro. Lógicamente noten que Lucas no puso ahí Hechos 1:1, no, eso lo pusieron después los editores. Continúa, estimado Teófilo, mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. Es muy interesante que diga el texto en Hechos 2, o quién sabe cómo lo está viendo don Lucas, que el Señor dé instrucciones por medio del Espíritu Santo, siendo Él el Señor, ¿verdad? Vean, hermanos, eso tiene que mostrarnos a nosotros el orden y lo delicado que es hablar en nombre de Dios y decir cosas que Dios no ha dicho, que Dios está diciendo, cuando la misma palabra dice
que el mismo Jesús, en aquel orden que se están haciendo las cosas, se mantienen siempre coordinados en ese sentido, para que todo lo que se diga coincida, y eso es muy valioso, muy importante de esta experiencia que que estamos empezando el día de hoy, ¿verdad? Con estas 3 semanas. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Algunas de estas enseñanzas del reino de Dios, de Jesús, después de la resurrección, no están registradas directamente, están integradas en todo lo que ellos han transcrito, lo cual es algo bastante interesante, ¿verdad? Inclusive vean que Lucas hace una observación a partir del verso 4, diciéndoles: una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén. Un segundo. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. La venida del Espíritu Santo. A partir del versículo 5, exactamente todo lo que sigue es la preparación para la venida del Espíritu Santo. Y esto es el detalle que nos tiene que hacer entender hacia dónde vamos y por qué vamos. Ahora, el contexto es que estamos pasando la Pascua, y después de la Pascua sigue la fiesta de Pentecostés. Jesús hace el énfasis y les dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Una de las razones, lo vimos el domingo pasado en la iglesia, Dios sabe que el ser humano sin el Espíritu Santo está desbocado. Esa es la palabra, desbocado. Está totalmente desbocado. Entonces el rigor de la necesidad del Espíritu Santo en la gente tiene que ir mucho más allá de las experiencias emocionales. Porque Jesús está hablando de poder en un contexto, Carlos, Roxana, Seidi. Jesús está hablando, vean, les voy a decir una cosa: ustedes se mueren sin el Espíritu Santo por todo lo que les va a pasar. Se los van a comer leones, los van a crucificar. Creo que fue no recuerdo el nombre del César. Puso cada 10 kilómetros una cruz con un cristiano guindando y le voló fuego como una señal de, supuestamente, de lo molesto que él estaba con los cristianos. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, y esto ya lo vimos, ¿verdad? Ellos estaban totalmente perdidos. Ellos no entendían que se estaba cumpliendo el Antiguo Testamento, y que ellos eran los protagonistas del cumplimiento, que todo lo que pasaba en el Nuevo Testamento se refería exactamente a ellos. Ellos son los 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y la respuesta es no, pero al final la respuesta es sí, porque el reino de Dios se estaba estableciendo. Y lo que al decir sí, a lo que me estoy refiriendo, mis amados hermanos, era que no como ellos lo estaban esperando, sino que a partir de ese momento el mundo entero tenía que ver con la realidad de la presencia del Señor Jesús aquí en la tierra. Esto es Hechos 1:6. Aquí vamos a quedar, y ojalá le pongan mucha atención a lo que hemos visto esta noche, porque los detalles con relación a qué esperamos del libro de los Hechos, cómo nos va Lucas metiendo de una forma sumamente sutil, muy sutil. Lucas nos va metiendo hasta el hecho de entender que la primera iglesia era una iglesia que simplemente venían de una tradición religiosa en donde las manifestaciones y las cosas eran muy claras y muy evidentes. Venían de 400 años de no tener manifestaciones proféticas. Jesús se manifiesta, ven milagros, ven un montón de cosas, y luego lo que sigue es la reafirmación de la iglesia. ¿Hay alguna observación o algún comentario?